Bueno amigos, cuando revisamos las estadísticas, la información formal, por ejemplo, la que es emitida por la Johns Hopkins University sobre el número de casos diarios de COVID-19, podemos observar un reporte que verdaderamente es significativo. Dentro de Estados Unidos, Puerto Rico ocupa el tercer lugar de mayor número de casos, me refiero a incidencia, es decir, el número de casos nuevos. Y esto es un dato muy significativo que merece toda nuestra atención. Por eso hoy con nosotros, para ayudarnos a entender estos números y mucho más sobre el tema del COVID-19, está el doctor Ramón Ramírez Ronda, él es infectólogo. Doctor Ramírez, bienvenido a Tu Salud Informa, ¿cómo está? Buenas tardes, saludos. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Qué bueno, doctor. Número significativo. Estamos por encima del 20% del número de casos nuevos semanalmente. Esto lo publica pues esta universidad. ¿Qué comentario nos puede ofrecer sobre este dato? Bueno, hoy día realmente estamos en una faceta de crecimiento de casos, ¿verdad? Y los números nos han demostrado que esta epidemia y esta pandemia no ha podido contenerse de una forma efectiva al presente, lo que categoriza estos números y nos ubica a Puerto Rico en un tercer lugar dentro de los estados de mayor incidencia en la nación, de forma que es de manera preocupante, ¿verdad?, esta estadística, y nos llama la atención de que a pesar de la información que tenemos hoy día, aún siguen saliendo casos positivos a tal magnitud en Puerto Rico y en otros estados de la nación americana. De manera que tenemos que ser bien enfáticos en cuidarnos de una forma más significativa. Doctor, yo creo que es significativo también, como usted decía, mencionar el número en términos de casos nuevos con respecto a la edad. En Puerto Rico se está reportando entre 20 y 29 años, son casos de gente joven, ¿no? Sí, estamos viendo enfáticamente grupos de población joven afectada por el COVID, y me inquieta en cierta medida esta situación, ya que las personas jóvenes pues piensan que no le va a ocurrir esta eventualidad, y hace que se sientan libres y salen a fiestar, a pariciar, a janguear, como ellos dicen, y se convierten en portadores activos del virus, más se convierten en transmisores del virus. En muchos de estos pacientes jóvenes no desarrollan una sintomatología significativa y no van al hospital, no van al médico, y eso facilita que siga ocurriendo esa transmisibilidad de entre ellos mismos, que hace que la población juvenil se afecte mucho más. Y no han tenido la consideración de prevenir que visitan a familiares cercanos, como pueden ser sus padres, pueden ser sus abuelos, que son más susceptibles, y aumenta la incidencia de casos en la población. Las personas jóvenes deben de cooperar y estar más conscientes, cuidarse más y evitar exponerse con otros compañeros, de manera que podamos ir evitando esa transmisibilidad entre ellos mismos que afectan a otros grupos poblacionales. Me parece importante, doctor, esto que está mencionando con respecto a la no presencia de síntomas en esta población. Sabemos que, bueno, que adultos mayores también podrían estar asintomáticos, pero ser portadores del virus, e igualmente de los jóvenes. Entonces, al no percibirse que presentan ningún síntoma, pues se sienten casi que invencibles, no vulnerables, y no es la realidad. La realidad es que, como usted decía, todos pueden estar expuestos. Ahora, doctor, hablando precisamente de esto de los síntomas, hemos podido ver en los últimos tiempos, al principio estábamos acostumbrados a escuchar solamente síntomas como la tos, dificultad respiratoria y por supuesto siempre fiebre asociado a los síntomas del COVID-19, pero ahora vemos que estos síntomas se han ampliado. ¿Podría por favor hablarnos de esto? Sí, aparte de esos síntomas, ha ido, esto es un conocimiento diario que vamos aprendiendo según va evolucionando esta condición. Aumentan síntomas o se caracteriza por
problemas gastrointestinales en muchos pacientes, dolor de cabeza significativo, otras a veces manifiestan dolores articulares o dolores musculares también que confunden con otros procesos virales envueltos en el ambiente, aparte de que desarrolla una temperatura bastante significativa, 38, 39 grados de temperatura, y en pacientes que se manifiestan todos estos síntomas son los que los comprometen en cierto grado desde el punto de vista respiratorio. Y a eso se le añade un proceso respiratorio con tos, muchas veces al principio una tos seca, ¿okay? Que sienten opresión en el pecho y dificultad respiratoria, que en caso de esa magnitud pues se les recomienda que acudan a una institución hospitalaria para que sean evaluados, y en muchas ocasiones tienen que ser admitidos con un mayor riesgo de desarrollar problemas respiratorios severos y fallo respiratorio como tal. Así que vamos en esa dirección. Importante que se transmita esta información sobre la variedad de síntomas, porque, como decía, pues hay personas que piensan que solamente todavía se mantienen estos síntomas, pero usted mencionaba que de todas maneras siempre estaríamos esperando fiebre, tos en principio, pero ahora se podrían sumar estos síntomas, por ejemplo, gastrointestinales, ¿cierto? Siempre va a estar la fiebre. Sí, también. También se han manifestado también problemas oculares en algunos de estos pacientes. También se han manifestado problemas también de cambios del sistema nervioso en algunos pacientes, de forma que vamos aprendiendo día a día según esto va evolucionando y se van añadiendo más síntomas al cuadro clínico y complicaciones adicionales en muchos de estos pacientes que se ponen severamente enfermos. Incluyendo la dificultad, la pérdida del olfato, ¿no? Y del gusto también. Sí, eso es característico de muchos pacientes, que esa sensación del sabor la pierden y el olfato. Es curioso que algunos pacientes primero manifiestan pérdida del sabor y disminución del olfato, y le pone el aviso en su mente de que algo anda mal. Y algunos pacientes pues van al médico ya porque han conocido, han oído que de estos síntomas característicos y desarrollan y tienen presencia del virus en su sistema. Hay algunos que lo toleran y que lo pasan de una forma leve, y hay otros que se complican de una forma más severa. Correcto. Me imagino que también tiene que ver con la fortaleza del sistema inmunológico y quizás si la persona tiene enfermedades de base o no, en condiciones. De hecho, todos los pacientes de mayor compromiso inmunológico están en mayor susceptibilidad a padecer la condición. Nadie está exento, aunque se sientan físicamente bien, pueden ser afectados por el virus. Todo paciente con ciertos grados de mayor complejidad, diabéticos, hipertensos, personas que tengan enfermedades reumatológicas, personas que estén en quimioterapia por diferentes razones, malignidades, o que tengan estado de inmunosupresión, o personas que tengan defectos congénitos, son más susceptibles que la población que no padece estas condiciones, de forma que los grados de morbilidad aumentan con este tipo de pacientes, que los pone a mayor riesgo de desarrollar más complicaciones de lo normal en muchos de estos cuadros clínicos. Importante mantener esto siempre sobre la mesa. Doctor, me gustaría que nos moviéramos ahora hacia un tema que también resulta importante conocer e informar. Tratamientos. ¿Qué alternativas de tratamiento hay actualmente cuando, por ejemplo, un infectólogo como usted, que está tan activo en diferentes hospitales, recibe un paciente con COVID-19? Bueno, vamos a ser más realistas. Tratamiento de un inicio no existía ninguno cuando comenzó la pandemia. Sí han surgido protocolos de tratamiento con diferentes medicamentos que unos han dado mayor respuesta que otros, y hay unos que se utilizan con más efectividad que otros. Por ejemplo, hemos tenido el inicio del uso de la hidroxicloroquina
en el cual muchos pensaron que iba a ser un medicamento útil. Sin embargo, ¿verdad?, después del inicio, los estudios han demostrado que no presenta ninguna efectividad terapéutica en estos pacientes y aumenta riesgos de complejidad con problemas cardíacos principalmente. Otros de los que se han estado utilizando han sido antivirales como la Remdesivir, que es un agente antiviral que se ha utilizado recientemente en tratamiento de pacientes hospitalizados de forma intravenosa, el cual en cierto grado ha ayudado a estabilizar el cuadro clínico de muchos de estos pacientes, combinado con el uso de los esteroides, que han surgido estudios y protocolos para el uso de este tipo de medicamentos, donde nos ayuda a controlar en cierta medida esos episodios de insulto inmunológico severo, ¿okay?, y esa tormenta que se produce en la severidad del cuadro clínico. También se han utilizado, como ya ustedes han oído mencionar, el uso de transfusiones de plasma pacientes convalecientes, en el cual ayuda en cierta medida a estabilizar y a mejorar la respuesta clínica de estos pacientes, que lo ha ayudado en cierta medida a muchos que han sobrepasado el cuadro clínico agudo en estos momentos difíciles. También se han utilizado en pacientes la utilización de algunos anticoagulantes, pensando que podían desarrollar problemas trombolíticos en estos pacientes del cuadro respiratorio. Y a la misma vez, pues, la combinación de todos estos medicamentos se brinda por lo menos una oportunidad terapéutica al paciente de mejoría. Hay quienes responden a todas estas opciones y desgraciadamente hay quienes no tienen la capacidad de respuesta clínica para sobrevivir y fallecen. Claro, depende. Doctor, se nos ha ido el tiempo demasiado rápido para mi gusto, porque esto me parece que nos ha dado una revisión y una actualización del tema excelente y sumamente clara. Pero no podemos irnos sin mencionar, aunque suene repetitivo para algunas personas, pero medidas de prevención. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Queremos recordarle a todos los que nos escuchan y nos ven en su programa que tenemos que ser bien enfáticos en el uso de la mascarilla adecuadamente en todo momento. Lavado de manos recurrentemente para evitar la contagiosidad y la transmisibilidad. Mantener las distancias entre personas a personas. Mínimo se recomiendan 6 pies de distancia. Y evitar estar en grupos abiertos o grupos familiares sin la protección adecuada para evitar la contagiosidad y la transmisibilidad de este virus entre los seres queridos que a veces muchos de nosotros tenemos, y así vamos evitando esa transmisibilidad. El virus lo único que necesita es un huésped, y el huésped es el ser humano en este momento. Si nosotros todos nos protegemos y cortamos ese periodo de transmisibilidad, el virus no tiene dónde meterse, dónde ubicarse, por lo tanto, desaparece a lo largo del tiempo si todos utilizamos la medida de prevención de una forma correcta. Por lo tanto, exhortamos a todos los que nos ven en este programa a que mantengan en alto esta medida de prevención. Doctor, esto es un tema, como lo he dicho en varias ocasiones en el programa, de responsabilidad social. Con nosotros no solamente, sino también con los que están a nuestro alrededor. Si usamos o no usamos mascarillas, esto va a impactar a otras personas también, no solamente a nosotros. Así que, doctor Ramón Ramírez Ronda, muchísimas gracias por este tiempo compartido, excelente información y esperamos tenerlo nuevamente en nuestro programa. A sus órdenes. Muchas gracias a usted. Hasta una próxima ocasión. Gracias. Gracias.